Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el comportamiento de los capilares en refrigeración ante cambios de flujo y presiones. Para poder analizar hay que entender la ecuación de Bernoulli. En este caso tenemos aquí dos secciones de dos tubos, el tubo de líquido y aquí tenemos la sección del tubo capilar. Por tanto, la ecuación de Bernoulli expresa aquí que la energía potencial del fluido más la energía cinética del fluido más la energía de presión del mismo en función de la densidad del líquido es igual a la salida, aquí a la energía potencial de salida más la energía cinética de salida más la energía en forma de presión más las pérdidas. Entonces, a partir de este momento vamos a hacer este análisis y vamos a hacer unas pruebas prácticas para corroborar nuestras conclusiones. Bien, aquí despreciando el cambio de energía potencial y teniendo en cuenta que es el mismo fluido sin cambio de densidad, la ecuación de Bernoulli anterior nos queda expresada en función de estos factores más reducidas aquí, y por tanto al final hemos establecido aquí el cambio de presión P1 menos P2 en función de la densidad del fluido es igual al cambio de velocidad al cuadrado en función de la gravedad más las pérdidas. Por tanto, en conclusión, tenemos que cuando los fluidos incrementan su velocidad, disminuyen su presión y viceversa. Esa es la primera conclusión que podemos obtener de esta ecuación que tenemos aquí. Bien, ahora de la ecuación de flujos hay que tener en cuenta que si el volumen que entra por aquí por la sección 1 es el mismo volumen que sale por la sección 2, al igual que podemos concluir que el flujo que entra por el tubo por la sección del tubo 1 es el mismo flujo que sale por el capilar. Por tanto, podemos decir que aquí que el flujo de la sección 1 es igual al flujo de la sección 2 y vamos a expresar los flujos en función del área de sección por la velocidad del fluido en esa sección. Entonces, este flujo es igual al área de la sección 1 por la velocidad del fluido en la sección 1 es igual al área de la sección 2 por la velocidad del fluido en la sección 2. Por tanto, como son, en este caso tenemos que son tubos circulares, podemos expresar las áreas seccionales en función de los diámetros y por tanto al final vamos a tener esta expresión donde la velocidad del fluido en la sección 2 es igual a la velocidad del fluido en la sección 1 por la relación de diámetros al cuadrado como tenemos aquí. En otras palabras, mientras mayor sea esta relación, o sea que si mayor es el diámetro del tubo 1 o menor sea el diámetro del tubo 2, mayor va a ser la velocidad que tengo en la salida, en este caso del tubo 2 o del capilar. Entonces, a partir de este momento vamos a llevar esta ecuación a la ecuación de Bernoulli para hacer los respectivos análisis. Bien, por tanto, reemplazando la ecuación de la velocidad obtenida anteriormente en la ecuación de Bernoulli original que tenemos aquí, tenemos esta relación donde tenemos el diferencial de presión entre la presión que tiene el fluido en la sección 1 menos la presión del fluido en la sección 2 está en función de la densidad del fluido en función de la cantidad de flujo que entra aquí por el tubo 1 está también influenciada por la relación de los diámetros entre la sección 1 y la sección 2 y más las pérdidas. Por tanto, podemos obtener las siguientes conclusiones. Primera conclusión: el diferencial o caída de presión, o sea, esta expresión P1 menos P2 es mayor si mayor es la densidad del fluido del cual está pasando por los tubos, y lo vemos aquí en esta relación que tenemos acá. Vemos que si la densidad es mayor, obviamente todo este factor es mayor y por tanto el diferencial o caída de presión es mayor. Siguiente conclusión: el diferencial o caída de presión P1 menos P2 es mayor si el flujo a la entrada del capilar es mayor y viceversa. ¿Dónde vemos nosotros reflejado la cantidad de flujo? En la velocidad aquí en la sección 1. Obviamente cuando tengo mayor flujo, tengo mayor velocidad aquí en este caso, y por tanto al tener mayor flujo, mayor es el diferencial de presión que yo tengo aquí. Entonces esa es la segunda conclusión. Tercera conclusión: el diferencial o caída de presión P1 menos P2 es mayor si la diferencia entre los diámetros del tubo de entrada, o sea en este caso el 1, y el tubo de salida, o en este caso el del capilar, es mayor. Veámoslo aquí. Veamos que esta relación de fraccionario
Mientras mayor sea el D sub 1 o menor sea el D sub 2, significa que toda esta presión va a ser de mayor valor. Por tanto, mayor va a ser la caída de presión que vamos a obtener aquí con esa relación de diámetros. Y por último, el diferencial o caída de presión P sub 1 menos P sub 2 es mayor si hay mayor longitud de capilar, rugosidades internas del capilar, etcétera, lo que significa pérdida por fricción. Y lo vemos aquí tenemos las pérdidas. Obviamente, mientras mayor sea el capilar que tengamos, mayor tenga rugosidades internas, por tanto, este factor de pérdida va a ser mayor, lo que va a hacer que todo este factor se va a incrementar y por tanto se va a incrementar la diferencia de las presiones. Entonces, aquí tenemos las conclusiones con respecto a las diferencias de las presiones que se obtienen de la ecuación que acabamos de analizar. A continuación, a partir de la misma ecuación, la cual estamos trabajando, vamos a analizar cómo es el comportamiento del flujo dependiendo de los cambios que se den en él. Entonces, aquí tenemos la condición del flujo expresado con la velocidad aquí del fluido en la sección 1. Muy bien, entonces vamos a darnos cuenta aquí de las siguientes conclusiones. Vemos aquí que a menor densidad del fluido, vemos que el de la densidad aquí está dividiendo al diferencial de presión, mayor es el caudal del mismo. ¿Por qué es mayor? Porque simplemente al hacer mayor este factor que tenemos aquí, más se reduce esta expresión y por tanto tengo menos flujo volumétrico o menos caudal del mismo. Entonces, lo cual es bastante razonable. Lo siguiente tiene que ver que si hay mayor longitud de capilar, rugosidades internas del capilar, lo que se refiere en pérdida por fricción, veamos aquí, es simplemente hay un menor caudal o flujo. ¿Por qué? Porque las pérdidas aquí simplemente están restando a este factor y al incrementarse esta simplemente se disminuye el flujo de refrigerante que pasa por el sistema, como estamos viendo acá. Siguiente conclusión, a mayor diferencial o caída de presión, veámoslo aquí, esta expresión que tenemos aquí, mayor será el caudal de refrigerante. Entonces, mientras mayor sea esta diferencia, obviamente mayor va a ser este factor y mayor va a ser el flujo de refrigerante por el sistema. Y por último, el caudal de refrigerante es menor si la diferencia entre los diámetros del tubo de entrada y el tubo de salida sea mayor. ¿Qué significa? Que si el diámetro del tubo de la sección 1 es mayor o el diámetro del capilar es menor, esta relación se va a hacer bastante grande. Y recuerden que toda esta presión está multiplicando aquí a la velocidad del fluido en la sección 1 y por tanto cuando lo despejo pasa al denominador. Por tanto, a mayor sea esta expresión, menor es la velocidad que vamos a obtener en el tubo de sección 1 y menor va a ser el flujo de refrigerante que va a circular con él. Por tanto, esa conclusión la obtenemos de toda esta ecuación. Muy bien, a continuación vamos a ver unos ejemplos. Aquí vamos a ver cómo sería el comportamiento de un capilar ante el incremento del flujo de refrigerante del sistema. Entonces, en este caso vamos a tener esta situación en la cual tenemos una presión de descarga aquí de 150 psi/g y una presión de succión de 20 psi/g, por tanto el diferencial de 130 psi/g, y tenemos aproximadamente un flujo de refrigerante de 2.3 litros por minuto. Muy bien, entonces ante un incremento del flujo de refrigerante, que vamos a obtener aquí, vamos a obtener un incremento de la presión de descarga, veámoslo aquí. Vamos a obtener obviamente un incremento de la presión de succión y un incremento del flujo. Aquí vemos el incremento del flujo y aquí vemos el incremento de la presión de succión. Pero lo importante aquí es que a pesar que ambos suben, resulta y acontece que el nuevo diferencial en este caso estaría alrededor de 200 menos 30, 170 psi/g. Entonces recordemos que a mayor diferencial de presión simplemente tenemos incremento del flujo, y lo cual estaríamos viendo aquí en este medidor de flujo. Ahora vamos a analizar cómo sería el comportamiento de un capilar ante la reducción del flujo de refrigerante del sistema. Entonces vamos a partir de nuestra misma situación, donde teníamos 150 psi en alta y 20 psi en baja para un diferencial de 130 psi/g. Tenemos el flujo aproximadamente en 2.3 litros por minuto, pero entonces cuando nosotros experimentamos una reducción del flujo de refrigerante, vamos a obtener una reducción de la presión de descarga
como vamos a ver aquí, vamos a obtener una reducción de la presión de succión y obviamente una reducción del flujo. Veámoslo aquí, se redujo el flujo, se redujo la presión de succión y ahora nuestro nuevo diferencial de presión está en 100 psi menos 10 psi, 90 psi-G. Entonces, ¿qué significa? Al tener una menor diferencial de presión, vamos a obtener una caída simplemente del flujo de refrigerante, como estamos viendo aquí. Vamos a ver unos análisis prácticos de estos dos ejemplos o de estas dos situaciones a continuación. Bien, en este caso vamos a comenzar. Tenemos aproximadamente unos 10 litros por minuto. Tenemos unos 20 psi en baja, observenlo aquí, y unos 100 psi en alta por un diferencial de 80. Muy bien, ahora mismo vamos a incrementar nuestro flujo de refrigerante. Vamos a incrementarlo aquí. Veanlo cómo subimos el flujo. Está subiendo aproximadamente unos 15 litros por minuto. Y ahora tengo unos 35 psi en baja y tengo alrededor de unos 155 psi en alta. Si yo hago la resta de ambos, 155 menos 35 me va a dar alrededor de unos 120 psi el diferencial. Entonces vean cómo tengo un diferencial de presión mucho mayor y tengo una mayor cantidad de flujo. Aproximadamente ahora estamos como en 17 o 18. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a disminuir el flujo y vamos a ver lo que sucede con el diferencial de presión. Entonces vamos aquí a restringirlo. Veanlo aquí cómo comenzó a disminuirse. Vamos a ver dónde se estabiliza. Digamos acá. Se estabilizó en 10. Vamos a bajarlo un poquito más, un poquito. Vamos a verlo aquí. Muy bien. Veanlo ahí, cómo lo bajamos bastante. Alrededor de unos 5. Mírenlo aquí. Y se mantiene. Vean que ahora tengo en baja unos 5 psi y unos 50 psi en alta, lo cual me da un diferencial de 45. Y vean cuál es el diferencial de 45. Estoy aproximadamente unos 6 litros por minuto. Bien, entonces aquí estamos probando entonces con este equipo que cuando mayor es el diferencial de presiones entre alta y baja, mayor es el flujo de refrigerante que puede pasar, en este caso por este capilar y viceversa. A continuación vamos a hacer el análisis del comportamiento de un capilar ante el aumento del diferencial de presión del sistema. Bien, en este caso tenemos aquí un diferencial de 110 psi-G actualmente y simplemente cuando tenemos un incremento del diferencial de presión vamos a experimentar un incremento del flujo de refrigerante. Entonces vamos a ver qué va a suceder en este caso. En este caso vamos a ver que la presión de descarga se mantiene, pero por X o Y razón la presión de succión disminuye y simplemente aquí en nuestro medidor de flujo vamos a verificar un incremento del flujo de refrigerante y esa es la consecuencia que se tiene. Vemos que el incremento aquí del flujo de refrigerante es proporcional al incremento del diferencial de presión. Vemos que antes teníamos 110, ahora tenemos 130 psi-G. Ahora vamos a analizar el comportamiento del capilar ante la reducción del diferencial de presión del sistema. En este caso, partimos de la misma situación actual, 150 psi en alta, 20 psi en baja, diferencial 130 psi, pero en este caso vamos a experimentar para el ejemplo, veamos aquí, vamos a mantener la misma presión de descarga, pero vamos a experimentar un aumento en la presión de succión. Por tanto, vamos a tener un diferencial menor y lo que vamos a observar es que nuestra aquí indicador de flujo va a experimentar una reducción. Vemos que ahora nuevo diferencial de presión es de 110 psi-G comparado con el original que era de 130 psi-G. Entonces, recordemos que cuando se reduce el diferencial de presión simplemente se reduce el flujo de refrigerante como estamos viendo aquí y vamos a ver los siguientes casos prácticos que corroboran estos análisis. Bien, en este caso vamos a variar las presiones, en este caso a variar la presión de succión. Tenemos aproximadamente unos 18 psi en baja
y unos 100 en alta. Muy bien, y tenemos un flujo de aproximadamente 10 litros por minuto. Vamos a incrementar la presión aquí, aprovechando este regulador aquí. Vamos a ver, véanlo aquí, voy a subir la presión, véanlo aquí como lo estoy subiendo, 30, vamos a subirlo a 40. Y tengo un diferencial ahora mismo de presión aproximadamente de 60 psi. Y observen lo que sucede con mi medidor de flujo. Ahora mismo lo tengo aproximadamente en unos 8 psi. Simplemente al reducirse la diferencia de presiones se reduce el flujo. Vamos nuevamente aquí a incrementar un poquito la presión de succión para que lo veamos. ¿Ven? Vamos a llevarlo a 50. Véanlo allí. Vamos a darle 50 para tener un diferencial ahora de 50 entre alta y baja. Y vean lo que pasa con el flujo, cómo se comienza a disminuir. Véanlo allí. Tenemos una reducción del flujo. Entonces, con lo cual estamos verificando que cuando tenemos una subida de la presión aquí de succión, simplemente el diferencial de presión hace que mi flujo sea mucho menor. Ahora vamos a nuevamente aumentar la diferencia de presiones. Vamos a aquí, tomando nuevamente aquí este regulador. Miren cómo comienzo a aumentar o a incrementar la diferencia de presiones. Miremoslo aquí. Vamos a hacer que bajemos la presión un poquito. Aquí 20. Vamos a dejarlo en 10. Vamos a dejarlo en 10 aproximadamente. Allí está. Tengo aproximadamente acá unos 80 psi y unos 10 en baja para un diferencial aproximadamente 70. Y vean cómo me incrementó el flujo. Mírenlo aquí. Cómo me incrementó, estaba por aquí por 8, ya lo tengo más arriba. Entonces, con esto estamos haciendo todo este procedimiento para que observen cómo se afecta los diferenciales de presiones al flujo que me da un capilar. Entonces, podemos observar todos estos fenómenos aquí a continuación gracias a este equipito que hemos construido acá. Muchas gracias y nos vemos en otro video.